Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 21, nuestro gran instructor. Dirigido por el hermano Segundo Sánchez. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Salmo 119:33. Buenos días. Ahora sí, mis hermanos. Hermano, cuando tú desees, para que puedas iniciar. Listo. Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Hoy es nuestro tercer martes de devocional, martes 21 de enero. Son aproximadamente las 5:33 en Bogotá, Colombia. Los que nos están escuchando en otros países, esa es nuestra zona, nuestro horario. Bueno, entonces vamos a iniciar con una oración, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que hoy nos enseñe a orar, hoy nos enseñe su palabra y que nos ayude a vivir una vida consagrada a Él. Todo lo que podamos hacer glorifique a nuestro buen Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por bendecirnos con esta maravillosa mañana. Gracias por darnos una nueva misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos cada día, Señor, a glorificarte con nuestras vidas. Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que nosotros podamos desarrollar sea para tu gloria. Señor, ayúdanos, Dios. Perdona también nuestros pecados, perdona todo lo malo que hacemos, aún conociéndote, Señor. Perdónanos, Señor. Solo queremos, Señor, ir a ti en arrepentimiento todos los días, Señor, porque entendemos, Señor, que una persona que se humilla y está contigo contrito y humillado, Señor, tú jamás desprecias. Señor, gracias. Gracias por bendecirnos, Señor, con este día maravilloso, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Permite que sea tu palabra la que quebrante en nuestro corazón, Señor. Nos ayudes cada día a entender los propósitos maravillosos que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Le damos a ti honor y gloria en esta mañana, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a pedirle a nuestra hermanita Carito que nos haga el favor y nos lea la lectura de este devocional en esta mañana. Carito, por favor. Claro que sí, hermano. Enero 21. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Enero 21. Nuestro gran instructor. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Salmo 119:33. Aprender de un gran maestro o de un experto en su área es verdaderamente especial. Muchos estudiantes de maestría seleccionan su universidad por la oportunidad de estudiar bajo la dirección de ciertos profesores respetados de la especialidad de su elección. Sin embargo, ¿has considerado que como cristianos tenemos el privilegio de aprender todos los días de nuestro gran maestro a medida que su espíritu obra en nuestro corazón por medio de su palabra? Su instrucción incluye muchos temas y él promete enseñarnos en persona, con la Biblia como nuestra guía. Lo mejor de todo es que nuestro instructor también es nuestro padre y tiene un interés personal en el bienestar de sus hijos. La instrucción de Dios es vital. Es vital para los que comienzan en la vida cristiana. Todos comenzamos como bebés, sin conocer los caminos de Dios ni sus formas de relacionarse con nosotros y por tanto sin conocer la verdad sobre nosotros mismos. Pero cuando somos hechos nuevas criaturas, dejamos de enorgullecernos en nuestras propias opiniones, de vivir para nosotros mismos o de considerar a Cristo desde un punto de vista mundano. Según a los Corintios 5, 12 al 17. Nos disponemos a escuchar lo que Dios dice en lugar de decirle lo que pensamos.
Por gracia, aprendemos a ver con claridad. La instrucción de Dios también es vital para los que se encuentran confundidos. La Biblia nos dice que somos necios y tendemos a descarriarnos. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le advirtió que en su congregación siempre habría personas llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Segunda a Timoteo 3, 6 al 7. Solo mediante el Espíritu Santo es posible madurar espiritualmente en lugar de dejarnos llevar por cada idea que escuchamos, como sucede con los niños. Su instrucción también es vital para los olvidadizos. Y no importa cuánto tiempo tengamos de cristianos, olvidamos las cosas fácilmente. Por eso, la Biblia nos dice una y otra vez, acuérdate. Pablo instó a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Segundo Timoteo 2:8. Jesús exhortó a sus discípulos, acuérdense de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Aquella que miró atrás. Eclesiastés nos llama también, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. De hecho, el ministerio de enseñanza y predicación es en esencia un ministerio de recordatorios. También lo son nuestros propios tiempos devocionales diarios. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, aquel que te hizo su hijo te inscribirá a la escuela y te enseñará hasta que conozcas al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Cuando leemos o escuchamos la enseñanza de la Biblia, participamos de un diálogo divino y comenzamos a experimentar un cambio profundo de corazón. En el centro de nuestro ser, sabemos que estamos bajo una instrucción sagrada. Nuestro instructor es aquel que inspiró el libro cuyas páginas estamos estudiando. Este es el poder de Dios en la vida de sus siervos. Qué oportunidad y qué privilegio es abrir su palabra, anticipar la hora de su espíritu y orar. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Salmo 119:33. Para profundizar, Salmo 119 del 1 al 8. Amén. Muchas gracias, hermanita. Qué bendición hoy este tema maravilloso, nuestro gran instructor. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Este Salmo 119 es hermoso, 176 versículos, es el salmo más largo de la escritura. Y hay un estudio profundo sobre este salmo que ya lo veremos en otra ocasión, ese estudio tan bonito. Bueno, el privilegio de aprender del gran maestro, aprender de nuestro Padre, es un privilegio. Y como cristianos tenemos el mayor de esos privilegios, aprender del mismo Dios, el creador del universo. Su enseñanza es perfecta, personal y transformadora. Hoy reflexionaremos sobre cómo Él nos instruye, por qué es esencial su enseñanza y cómo podemos responder de manera práctica para aprovechar este privilegio. Entonces, hoy vamos a ver como nuestro primer punto, Dios, nuestro gran maestro. Ahora, Alice Beck nos estaba hablando sobre cuando queremos ingresar a la universidad, siempre buscamos una excelente universidad. Entonces, si usted está en Bogotá, entonces usted busca estudiar en la Universidad de los Andes, usted busca estudiar en buenas universidades, que la Santo Tomás, la Javeriana, o si usted es bien pilo y todo puede pasar en la Nacional, pues qué privilegio poder aprender de estos docentes que están en estos lugares. Entonces, así lo mismo, también nosotros tenemos ese privilegio de aprender de la Escritura, aprender directamente de Dios. Eso para nosotros debería de llenarnos de gozo, de alegría, y qué bueno. Ahora, quiero que miremos a través de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, mirar cómo Dios desde el principio se ha revelado como un maestro
que guía a su pueblo. Y mirando Éxodo capítulo 4, verso 12, vemos que Dios le dijo a Moisés, capítulo 4, verso 12 de Éxodo, los que están tomando apuntes. Y dice la escritura que le dijo Dios a Moisés y le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mira que fue el mismo Dios el que le dijo a Moisés todas las cosas que tenía que hablar. Aún ustedes conocen toda la historia de Moisés, que no quería y le sacó como 50,000 excusas a Dios para no hacerlo. Pero cada excusa que sacaba Moisés, o sea, Dios tenía una respuesta. Entonces, así pasa. Él es nuestro maestro, Él es el que nos va a enseñar. Dice la Biblia que a través de su Espíritu Santo Él nos guiará a toda verdad y que no nos preocupemos qué es lo que debamos de hablar o decir, porque Él mismo a través de su Espíritu Santo nos guiará qué decir. Eso no quiere decir que no estudiemos la Biblia, ¿sí? Que va a llegar por ósmosis. No, tenemos que estudiar la Escritura, aprenderla todos los días. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en los momentos que tenemos que hablar o tomar una decisión? Él nos va a traer a memoria lo que ya hemos estudiado. Entonces, mucha gente ha confundido la Escritura y le da una mala interpretación. Y cuando vemos esa parte, la gente cree que va a llegar por ósmosis ahí la Escritura. Sin nunca estudiarla, sin nunca leerla. No, así no va a llegar. Entonces vemos aquí, así como guió Moisés en su misión, así como guió a Moisés en su misión Dios nos guía a nosotros a través de su palabra y su Espíritu Santo. Esta enseñanza no es general ni impersonal, es específica y adaptada a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué podemos ver de nuestro primer punto hoy? Como Dios, nuestro gran maestro. Entonces, podemos aplicar en este primer punto algo maravilloso que es dedicar tiempo diario para ser enseñado por Dios. ¿Y cómo creen que vamos a ser enseñados por Dios? La única manera de poder ser enseñados por Dios es a través de su palabra. Ahora, muchas personas dicen, no, mire, yo oro y Dios me habla. Sí, te habla por la palabra. No, Dios me habla audiblemente. Él me da revelaciones nuevas. Y yo quiero decirle que no es así. Ya Dios habló, el canon se cerró y ya todo está escrito en su palabra. Entonces no hay revelaciones nuevas, ni que Dios me habló, que tuve un sueño, que Dios me dijo algo que no está en la escritura. No, así fue que empezaron las grandes herejías. Entonces, cuando nosotros no estudiamos su palabra, pues es la única manera de cómo Dios nos habla, cuando leemos su palabra y la estudiamos. Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es dedicar un tiempo diario para ser enseñado por Dios a través de su palabra. Entonces, lo más fácil, empezar con una oración. Señor, háblame a través de tu palabra hoy. Cuando hacemos nuestro devocional diario, allá en su casa, en el tiempo que usted escoge para hacer su devocional, si lo quiere en la mañana, en el mediodía, en la noche, pero que no se pase el día sin que usted pueda hacer su devocional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una oración y decirle, Señor, háblame a través de tu palabra, que yo quiero que Dios me hable, entonces voy a su palabra. Ahora, otra manera de que vemos en nuestro primer punto es que cuando enfrentemos decisiones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Buscar su dirección en oración y en la escritura antes de actuar. Si queremos tomar decisiones, la escritura. Ese es nuestro mayor consejo. Ese es el consejo que Dios nos da a través de su hermosa palabra. Y otra aplicación que podamos hacer de nuestro primer punto es que tenemos que mantener un diario devocional para registrar lo que Dios está enseñando y cómo lo estás aplicando en tu vida. Yo sé que hay muchas personas que tienen su cuadernito, su agenda o su tablet, ¿sí? Su iPad. Y ahí comienzan a escribir su devocional. Bueno, hoy Dios me habló, entonces escribimos todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces mantenemos un diario devocional. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
también mirar cómo lo estoy aplicando a mi vida. Entonces, nuestro primer punto, que es nuestro Dios, nuestro gran maestro, entonces podemos aplicar esas tres cositas a nuestra vida. Ahora, como segundo punto, tengo ¿por qué necesitamos la instrucción de Dios? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante la instrucción de Dios? Entonces quiero que miremos, porque cuando nosotros comenzamos la vida espiritual, empezamos como niños espirituales, cuando nacemos de nuevo. Recuerdan que necesitamos siempre nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo somos unos niños espirituales. Entonces somos como niños que apenas comienzan a caminar. Entonces necesitamos ser guiados paso a paso para conocer los caminos de Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, que ya leímos en la lectura, que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos enseña a abandonar nuestras viejas maneras de vivir y adoptar una nueva vida sincronizada en su palabra. Ahora, el mismo apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 2, que necesitamos una leche espiritual no adulterada. Entonces, si alguna persona, algún hermano o hermana que me quiera ayudar con la lectura, 1 Corintios, capítulo 3, 1 y 2. Y otro hermano que me pueda ayudar con 1 Pedro 2, 2. Entonces, la primera lectura es 1 Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Algún hermano o hermana que me quiera ayudar con esa lectura, por favor? Paz, ¿cuál es la que tú dices de Primera de Corintios 1 al 2 y Primera de Pedro 2, 2. Entonces, Dieguito, lee. Primera de Pedro 2:2, Paz. Sí, ahorita. Y la hermana que levantó la mano, Luz Dari, creo que fue, que Primera de Corintios 3, 1 al 2. Entonces, le leo 1 Corintios 3, 1 al 12. Sí, por favor. Dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gracias, hermanita. Amén. Y Primera de Pedro 2, 2, Dieguito. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? Que a veces necesitamos todavía esa lechecita. Necesitamos, y a veces cuando empezamos la vida cristiana y nos dan frijoles, es como un bebecito. A un bebecito no se le pueden dar frijoles, garbanzos, nada de grano, porque le va a hacer daño. ¿Qué necesita el bebé? Leche. Leche. Entonces así pasa. Cuando llegamos a nuestra vida cristiana, necesitamos ser enseñados, necesitamos lechecita que nos enseñen el evangelio, paso a paso el evangelio. Uno de los problemas que a veces tenemos en la iglesia es que cuando llega una persona nueva le queremos enseñarle escatología, eclesiología, queremos enseñarle todo eso y no le enseñamos el evangelio. Entonces, si no le enseñamos el evangelio, sí, paso a paso, entonces va a ser difícil que este hermano pueda empezar una vida cristiana realmente. Entonces necesitamos leche espiritual. Hay muchas personas que, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 3, 1 al 2, que ya tanto tiempo en la iglesia, mucho tiempo en la iglesia y todavía quiere lechecita. Todavía ya no quiere. Ya un niño después de los 2 años, 3 años, ya se le puede dar granito. ¿Sí o no? Entonces ya le damos ya compotas, ya le damos ya una comida más sólida. Entonces, así pasa. Entonces, cuando llegamos nosotros y empezamos una nueva vida, necesitamos ser instruidos por el maestro y necesitamos el evangelio, necesitamos esa
lechecita. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá de nuestro segundo punto? ¿Por qué necesitamos la instrucción de Dios? Entonces, ¿por qué? Ahora, no tenemos que tener miedo de pedir ayuda o consejo a cristianos maduros cuando no entendamos algo de la Biblia. Dios usa a otros como instrumentos de enseñanza. Ahora, cuando estamos empezando la vida espiritual, siempre necesitamos papás, necesitamos personas que nos enseñen, que nos guíen. Tenemos muchas preguntas, muchas dudas. Yo recuerdo que cuando empecé la vida cristiana, las primeras preguntas que yo hice, venga, ¿por qué nosotros no nos persinamos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no rezamos? ¿Por qué? Entonces hay muchas preguntas, muchas dudas y es importante no tener miedo a pedir ayuda o consejo a cristianos maduros dentro de la iglesia, ¿sí? Necesitamos hermanos maduros que nos ayuden a entender muchas cosas. Dios usa a otros como instrumentos de enseñanza, ¿listo? A través de la palabra de Dios. Ahora, todo lo que nos van a enseñar, que todo sea guiado bajo la Biblia, que no nos estén enseñando doctrinas nuevas, como dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Filosofías huecas. Entonces necesitamos es que ser instruidos, pero por la palabra de Dios. Ahora, lo segundo que podemos mirar aquí es que tenemos que evaluar nuestra vida para identificar áreas en las que aún seguimos patrones antiguos y orar para que Dios transforme esas áreas según su verdad. Entonces tenemos que evaluar nuestra vida, identificar áreas en las que todavía seguimos patrones antiguos, ¿sí? Tenemos que orar para que Dios transforme esas áreas según su verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que tenemos que cada día mirar qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Será que lo que yo estoy aprendiendo va guiado con lo que la Biblia enseña? Si estoy aprendiendo y si estoy identificando realmente lo que Dios quiere enseñarnos, porque a veces tenemos tantas cosas que venimos de nuestro pasado, o sea, enseñanzas del pasado todavía que queremos como que implementarlas en esta nueva vida cuando conocemos a Dios y tenemos que identificar que hay cosas que no. Ahora, a veces nos dejamos llevar por los dichos y los dichos, por ejemplo, un gran dicho que dicen las personas. Alguien, por ejemplo, me puede decir cuando muchas veces dice, si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se han escuchado muchos? Todos esos dichos que vienen del pasado, a veces los queremos nosotros implementarlos en esta nueva vida, implementarlos en la escritura, decir lo que la escritura no dice. Entonces tenemos que evaluar, identificar áreas también en nuestra vida que seguimos esos patrones antiguos y que no nos dejan a nosotros realmente ser transformados por su palabra. Yo recuerdo hace mucho tiempo una historia donde le decían a una persona que cuando los invitaban a comer y decir, no, es que mi mamá lo hacía así. ¿Sí recuerdan? Es que mis padres lo hacían así. Entonces una vez una parejita se casó y esta parejita se fueron de luna de miel y todo. Entonces ella, en agradecimiento con su esposo y de hacerle una buena comida, pues le hizo un sudado de pescado. Entonces, cuando le pasa el pescado en el plato y ve que no tenía cola ni cabeza, entonces llegó y le dijo, ven, amorcito, porque está muy rico la comida, pero ¿por qué le quitaste la cola y la cabeza? Dijo, no, es que mi mamá lo hacía así. Sí, pero deme una razón, ¿por qué? No, no sé, mi mamá lo hacía así, quedaba rico. Ah, bueno. Entonces un día se fue donde la suegra le dijo, suegrita, yo quiero que usted me diga, ¿por qué cuando cocina, por qué le quita la cola y la cabeza al pescado? Y me da eso, ¿por qué? Dije, no, es que mi mamá lo hacía así. Entonces ya viene así, mi mamá lo hacía así. Entonces él no se aguantó las ganas y se fue a escudriñar y se encontró a la abuelita, o sea, a la mamá de su suegra. Le dijo, abuelita, yo quiero que usted me diga por qué su hija y su nieta, cuando hacen pescado, le quitan la cola y la cabeza. Le dijo, no, es que le voy a contar la verdad, mijo. Lo que pasa es que cuando yo me casé con su abuelo,
éramos muy pobres. Entonces, como éramos muy pobres, entonces solo teníamos un sartencito pequeñito. Y entonces ahí para poder nosotros cocinar, entonces nos tocaba nos quitarle la cola de la cabeza para que me cupieran el sartén. Y desde ahí comencé a hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que seguimos patrones de vida, pero no sabemos las razones por qué lo hacemos así. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted le predica el evangelio a alguna persona dice, no, qué pena? A mí mis padres me enseñaron el catolicismo romano y esa fue la religión que me enseñaron y yo no voy a cambiar. Yo decía, no, pero deme unas razones por las que usted sigue eso, muéstrame a través de la Biblia. No, es que mi mamá lo hacía y mis padres me enseñaron y yo no voy a cambiar. Y se vuelven radicales, así. Entonces, seguir esos patrones de vida y sin escudriñar y sin ir a las bases fundamentales que es la escritura, pues es un gran error que hemos cometido muchas veces. Entonces, ¿qué podemos nosotros evaluar aquí? Que tenemos que identificar esas áreas en las que aún seguimos esos patrones antiguos. Ahora, ¿qué más podemos aplicar acá de este segundo punto que tenemos? Es que tenemos que también buscar memorizar pasajes claves de la escritura para fortalecer nuestro entendimiento y nuestra fe, porque somos propensos a desviarnos. Entonces es importante hacerlo. Cuando nosotros somos enseñados por el Maestro, por nuestro buen Dios, nuestro Padre, que Él nos enseña a través de su palabra, es importante también memorizar pasajes. ¿Sí? Hay veces que a mí me está pasando que se me está olvidando todo. Yo a veces me siento en la cama y a veces parece un chiste, pero me siento en la cama y no sé si me voy a parar o me voy a acostar. Y así pasa. Se nos olvidan las cosas. Entonces es importante memorizar pasajes claves de la escritura. Y cuando yo memorizo pasajes claves de la escritura, entonces cuando viene la tentación, viene el pecado ahí que me está haciendo coquitos, entonces yo tengo la palabra en mi mente y el Espíritu Santo me va a traer a memoria algo que yo ya memoricé, algo que yo ya leí en la Biblia, y eso es lo que me va a hacer, que me va a guardar de todas esas tentaciones y me va a mostrar a través de su palabra qué está mal y qué está bien, porque es la escritura nuestro estándar de vida, es la escritura lo que nos dice que está bien o que está mal. Entonces, mis amados, es buscar memorizar pasajes claves de la escritura para fortalecer nuestro entendimiento y nuestra fe. Ahora, la Biblia describe nuestra naturaleza como la de ovejas que tienden a extraviarse. Entonces, alguien que me ayude con Isaías 53:6. Isaías 53:6. Y otro hermanito o hermanita que me ayude con 2 de Timoteo 3:7. 2 de Timoteo 3:7. Caíto, tú que levantaste la mano, ayúdame. Entonces, Isaías 53:6, ¿la tienes? Sí, señor. Listo, dale. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Amén. Entonces aquí vemos acá que a veces somos como ovejas y a veces tendemos a desviarnos. Entonces la Biblia nos describe esa naturaleza como de esas ovejas. Ahora, 2 de Timoteo 3:7. Bien, Ya va. Sí, señor, ya va. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces aquí es cuando vemos personas que siempre están aprendiendo, pero su vida no cambia. Pero vemos que no aprenden, o sea, Dios mío, las veo siempre aprendiendo, pero no, el apóstol Pablo está hablando de esas personas. Siempre están aprendiendo, siempre, pero no dan fruto. Su vida sigue igual. Y yo he visto personas en la iglesia, pueden llevar 20, 30 años, pero sus vidas siguen iguales, no han nacido de nuevo, nunca aprenden. Ahora, aún pueden memorizar toda la Biblia la memorizan, pero no aplican nada. Yo escuché a veces un
un predicador que decía, yo no me preocupo en aprenderme toda la Biblia, lo que me preocupa es que lo poquito que sé no lo aplico. Es eso, es aplicar la escritura. Entonces, cuando la memorizamos, también tenemos que aplicar esa palabra a nuestra vida. Ahora, también otra de las aplicaciones que podemos ver aquí es que tenemos que examinar regularmente nuestras creencias y decisiones a la luz de la escritura para asegurarnos de que están alineadas con la verdad de Dios, porque somos olvidadizos. La escritura nos exhorta una y otra vez a recordar. Entonces, en este punto, tenemos que examinar regularmente nuestras creencias. Ahora, ¿por qué es importante analizar regularmente esto, o sea, nuestra doctrina? Yo estoy, por ejemplo, en una iglesia bautista particular. Entonces, yo tengo que examinar mis creencias con base, ¿sí?, a lo que yo estoy aprendiendo en nuestra comunidad. Entonces, tenemos que examinar las creencias. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué particulares? ¿Por qué? Porque somos una iglesia así. O sea, tengo que examinar si mis creencias a través de la escritura no están enfocadas en su palabra. Entonces tenemos que identificar esas creencias, identificar a la luz de la escritura si están realmente alineadas con la verdad de Dios, porque somos olvidadizos. Conozco muchas personas con las que yo hablo a diario y hay personas que se están congregando en unas iglesias que realmente no son bíblicas. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá, en Colombia, hay iglesias donde le enseñan a las personas que unas verdades camufladas de mentiras. Entonces, cuando nosotros ignoramos una verdad, nos hacemos esclavos de una mentira. Escucha esta frase. Cuando ignoramos una verdad, nos hacemos esclavos de una mentira. Entonces, ellos dicen, nosotros somos salvos, siempre salvos. Sí, esa es una verdad. Somos salvos por gracia. Una vez usted es salvo, usted nunca va a perder la salvación. Esa es una verdad escritural. Pero cuando la camuflamos con una mentira, es que usted puede hacer lo que usted quiera, ¿sí? Usted no va a perder su salvación, usted puede pecar y no hay problema, porque usted ya es salvo, ahí ya está camuflando esa verdad con una mentira, porque Dios quiere que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no quiere decir que nunca vayamos a pecar, sí, porque todavía en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, todavía en nosotros hay un pecado remanente. Pero ¿qué hace un verdadero creyente? Un verdadero creyente va todos los días al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. ¿Y a qué va? Va en arrepentimiento. Va y se arrepiente. Un verdadero creyente entiende que ha pecado y se arrepiente de corazón y no vive en pecado. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos que examinar nuestras creencias a la luz de la Escritura y mirar si realmente en la iglesia que yo estoy, si realmente esa iglesia sí predica la palabra, si realmente lo que está enseñando esa doctrina sí es bíblica. Eso es lo que debemos de comenzar a escudriñar y comenzar a examinar. La escritura nos exhorta una y otra vez a recordar. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:8 dice, Pablo dijo, acuérdate de Jesucristo. Jesús en Lucas capítulo 17, verso 32, dice, Jesús advirtió diciendo, acordaos de la mujer de Lot. Eclesiastés nos llama a recordar a nuestro Creador diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces mira que la Biblia siempre nos tiende a decir, acuérdate, acuérdate. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos olvidadizos. Entonces tenemos que recordar su hermosa palabra día a día. Amén. Ahora, Dios sabe que somos propensos a olvidar sus promesas y advertencias. Por eso nos provee recordatorios a través de la palabra, la oración y la comunidad de fe. Amén. Ahora, vemos también otra aplicación rápida,
que tenemos que participar también activamente en estudios bíblicos en nuestra iglesia para mantenernos firmes y nutridos espiritualmente. Participa de estudios bíblicos, que hay un seminario en la iglesia, vea ese seminario, que tenemos en nuestra iglesia el discipulado, tenemos un instituto bíblico, estudiemos, estudia, prepárate. ¿Listo? Prepárate. Cultiva también relaciones con hermanos en la fe que puedan corregirte con amor si te desvías. Hazte con sabios y sabios serás. Entonces, siempre cultiva hermanos en la fe, hermanos maduros, que te puedan también corregirte cuando te extravíes. Es bueno, por eso la Biblia, por ejemplo, nos habla, si tienes algo, Mateo 18, si tienes algo contra tu hermano, ve a tu hermano y corrígele, dile. Si tu hermano te escucha, te atiende, has salvado un alma. ¿Ves? Has ganado a tu hermano. Y si no entiende, pues trae testigos. Pero es importante tener hermanos en la fe que nos ayuden a corregirnos cuando a veces nos desviamos y poder aceptar la corrección con madurez, con humildad. Ahora, nuestro tercer punto, ¿cómo respondemos a esa enseñanza? Entonces, quiero que miremos 4 puntos rápidamente, cómo respondemos a esa enseñanza de nuestro gran maestro, nuestro Padre, nuestro buen Dios, que nos enseña a través de su palabra. Entonces, ¿cómo respondemos a esa enseñanza? Primero, con humildad y disposición. Con humildad y disposición. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¡Qué hermoso! ¿Ves? Entonces, ¿cómo tenemos que recibir esa enseñanza? Con humildad y disposición. Entonces, antes de leer la Biblia o escuchar un sermón, ora pidiendo un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Por eso es importante la oración antes de cuando hacemos nuestro devocional o cuando vamos a leer la escritura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedimos, Señor, dame un corazón humilde y dispuesto para obedecer. ¿Ven? Ahora, también tengo que identificar también áreas en las que has resistido la enseñanza de Dios y entrégaselas a Él en oración. Hay áreas cuando Dios me habla y yo quiero ser desobediente. Por ejemplo, las parejitas, los que están solteros, las personas que están solteras, que Dios les dice, no unáis en yugo desigual. ¿Y qué ha pasado? Conozco muchas niñas y muchos jóvenes que comienzan a noviarse con personas que no son creyentes. Y ellos dicen, es que yo me lo voy a ganar para Cristo, yo me lo gano. Y no siempre pasa. Terminan desviándose, la mayoría, el 99%, terminan yéndose de la iglesia. Y si los corrigen, no aceptan, no, es que usted me quiere, es para usted. No, recibe el consejo. Entonces tengo que identificar en la escritura, si la escritura dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Obedece la palabra. Entonces tengo que identificar áreas en la Biblia y no simplemente de eso, sino de muchas áreas, muchas áreas que yo sé que está mal y yo lo sigo haciendo. Entonces yo tengo que identificar esas áreas que yo he resistido la enseñanza y tengo que entregárselas a Dios. Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. ¿Listo? Entonces yo le digo a los jóvenes, a los solteros, mire, no se ponga, muchacho, a orar por una rubia o una morena, porque ya Dios te tiene una morada en el cielo. Bueno, mentiras. Entonces, lo segundo que podemos nosotros mirar aquí, en nuestro punto, cómo respondemos a esa enseñanza, es con obediencia. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, está hablando de su palabra, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Entonces, con obediencia recibimos esa enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crea un plan para poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. Por ejemplo, si Dios te enseña sobre la generosidad, da un paso concreto para ser generoso con alguien. Entonces, todo lo que Dios te enseña,
ve y aplícalo. Entonces, aquí el ejemplo que quiero que tomemos es que si Dios me habla sobre la generosidad, ¿qué tengo que hacer? Pues ser generoso. Y para ser generoso, pues tú hacerlo con alguien, con un hermano en la fe, con la misma iglesia, nuestra congregación, y ser generoso con alguien. Lo segundo que podemos mirar aquí, cuando Dios nos habla, que podemos recibir con obediencia, es que comparte lo que has aprendido con otros para fortalecer tu compromiso y alentar a otros en su fe. Mira, ¿sabe yo cómo aprendo? Enseñando. Así es que yo aprendo. Yo tengo muchas personas a mi alrededor que yo les enseño. Entonces, la única manera que yo aprendo es cuando yo comienzo a enseñar. Entonces, yo enseño y aprendo más. Enseño y aprendo más. Entonces, si tú quieres aprender, enseña lo que has aprendido a otros. ¿Listo? Esa es una manera como respondemos a la enseñanza de nuestro Padre. Si Dios nos enseñó, no es para que usted se llene, se llene, se llene y usted no le da a otros. No. La idea es que todo lo que usted reciba, usted lo pueda dar a otros. Entonces, comparte lo que has aprendido con otros para fortalecer tu compromiso y alentar a otros en su fe. Lo tercero que también podemos mirar aquí es que tenemos que mantener un espíritu vigilante, buscando formas en las que Dios quiere que vivas conforme a su palabra. Entonces, mantener un espíritu vigilante, buscando formas en las que Dios quiere que vivas conforme a su palabra. Entonces, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. ¿Sí? Aplicar lo que hemos aprendido. Entonces, que vivamos conforme a su palabra. Si usted dice es cristiano, viva como cristiano y no como mundano. No simplemente en la iglesia, ya, carita de santo, ay, chévere. Pero cuando usted llega a la casa, usted se convierte en otro. O en su trabajo, usted se convierte en otro. No, así no es. Ahora, nuestro tercer puntico de cómo respondemos a su enseñanza. Entonces, ¿cómo la respondemos? También con gratitud y alabanza. Recuerde el salmista en el Salmo 119, verso 68, el salmista oró diciendo, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Entonces, ¿cómo también tenemos que recibir esa enseñanza? Con gratitud y alabanza. Entonces, dedica tiempo en tu oración diaria solo para agradecer a Dios por ser tu maestro. A veces nuestras alabanzas se convierten en quejabanzas, solo quejas, quejas, quejas. Entonces, también ve en agradecimiento a Dios y ve allá a Dios y dile, Señor, gracias. Hoy no quiero pedirte nada, hoy quiero agradecer. Hoy quiero darte a ti gracias por ser tan bueno conmigo, tan misericordioso, por salvarme, por cuidarme, por bendecirme, por darme un hogar, una familia, un trabajo. ¿Ves? Entonces todo eso, permitirme tener estos tiempos devocionales todos los días, un domingo sí y el otro también, en el devocional diario a las 5:30 de la mañana. Eso es para darle gracias a Dios. Estos espacios que nos han abierto es una bendición. Entonces, sea agradecido y dale gracias a Dios. Ahora, escribe también, puede ser un salmo personal o un diario de gratitud donde registres cómo Dios te ha guiado y enseñado. Entonces, allá en tu diario que tienes, en tu devocional que tú haces, escribe también ahí los tiempos, las cosas para darle gracias a Dios, donde podamos registrar allá lo que Dios nos ha guiado y nos ha enseñado en su palabra. Y lo último que podemos mirar ahí es que participa en el servicio de adoración con un corazón lleno de gratitud por su instrucción. Cuando vas a la iglesia siempre ve con una cara, o sea, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Entonces pon mucha atención. No tenemos la culpa de la cara que tenemos. Yo tengo esta cara, no la vendo porque es muy cara. ¿Sí? Entonces yo no tengo la culpa de tener esta cara, pero sí tengo la culpa de la cara que pongo. Entonces cuando cuando vayas a la iglesia, a tu trabajo y todo, cambia esa cara, pon una cara bonita, pon una cara ya. O sea, dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Entonces tú te puedes sentir feo o fea, pero Dios te ha dado un corazón y ese corazón de carne que te ha dado Dios hace que tu rostro hermosee. ¿Listo? Entonces,
participa en el servicio de oración con un corazón lleno de gratitud por su instrucción. Entonces llega dándole gracias a Dios. Conclusión, ya, para terminar. Entonces, tenemos que tener un diálogo transformador. La enseñanza de Dios no es solo información. Recuerda, la enseñanza de Dios no es solo información, es transformación, es un cambio radical. Cuando abrimos su palabra, Él moldea nuestras mentes y corazones. Charles Spurgeon dijo, aquel que te hizo su hijo te escribirá en la escuela y te enseñará hasta que conozcas al Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Entonces, la enseñanza de Dios no es solo información, porque a veces nos llenamos de información, ¿no? Mucha ortodoxia, ¿no? Mucha información, pero esa información llega aquí y tiene que pasar aquí, al corazón. Y cuando pasa el corazón, hay una transformación. Hay un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Entonces Dios a través de su palabra me cambia, me transforma. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. Pero el Espíritu Santo también nos redarguye de pecado, juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo el que nos renueva, nos cambia, nos transforma. Amén. Entonces, aquel que te hizo su hijo, mira las palabras de Spurgeon, aquel que te hizo su hijo te escribirá en la escuela. ¿Cuál es la escuela? La escuela del cristianismo, ¿sí? En esa escuela de la iglesia. Y te enseñará hasta que conozcas al Señor Jesús. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, cuando conocemos su palabra, podemos entender, ¿ves? Entonces Jesús como el camino, la verdad y la vida. Recuerda que nadie va al Padre, sino a través de nuestro amado Cristo Jesús. Entonces, si tú estás hoy y estás en este devocional por primera vez, o todavía no te congregas en una iglesia, entonces yo quiero decirte que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, es el puente con el cual tú puedes llegar a Dios y te puedes presentar a Dios santo y perfecto a través de los méritos de Cristo. Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario y hoy es el día para que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, te arrepientas de todos tus pecados y puedas reconocer a Cristo como ese camino, como esa verdad y como la vida. Amén. Entonces, si estás dispuesto a abrir tu corazón para que Dios sea tu instructor hoy, entonces esa enseñanza es para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si hay algún apunte, alguien quiere ayudarnos con parte de la enseñanza y quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. No hay comentarios. Muy buena enseñanza. No hay comentarios. Bueno, entonces vamos a terminar nuestra... mire, El acá hermano nuestro... Carlos. Carito, lee, por favor. Ok, nuestro hermano Carlos Vargas dice, en la vida cristiana estamos llamados a crecer cada día. Estamos inscritos en la Universidad de Jesucristo para conocer su voluntad, madurar y ser más parecido a Él. No solo estamos aprendiendo, sino poniendo por obra sus enseñanzas y siendo ejemplo de vida. El Espíritu Santo y su palabra son la fuente de ayuda e información sobre el camino de la verdad. Amén, hermano, muchas gracias. Así es. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿De pronto alguno escribió más? ¿No? Bueno. Listo, entonces vamos a dejar ahí, vamos a terminar con oración. Alguien que quiera terminar este devocional con una oración. Carito, por favor. Entonces termina el devocional con la oración. Muchas gracias. Gracias, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, permitirnos aprender una vez más de tu palabra, Señor.
como decíamos al inicio, Padre, perdona nuestro pecado, Señor, porque pecamos constantemente ante ti, Señor. Perdona nuestras trivialidades, Señor, contra otros hermanos, incluso contra personas inconversas, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces no mostramos realmente tu evangelio, porque no damos de gracia lo que recibimos de gracia. Señor, el día de hoy te doy gracias por esta enseñanza. Gracias porque realmente tú eres nuestro gran instructor. Y no solo eres un instructor como podría serlo alguien del mundo, Padre, eres Dios mismo. Y por medio de tu Hijo nos modelaste, Señor, el Evangelio. Y ayúdanos, Padre, porque muchas veces queremos mostrar o predicar un Evangelio de gracia que nosotros mismos no vivimos. Ayúdanos realmente a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, como siempre oramos en nuestros devocionales, a no ser cristianos de papel, Señor, sino a ser cristianos reales, que podamos vivir cada versículo, cada palabra, Señor, cada coma de la Biblia que no sabemos. Ayúdanos no solo a predicar, Señor, sino a ser ejemplo y a que nuestras vidas no tengan ante nadie, Señor, que decir, que puedan escudriñarlas, que puedan abrirlas o cortarlas, como decía un gran predicador, que en cada parte donde corte nuestra vida sea la tajada igual, Señor. Que estemos limpios ante ti, Señor, pero sobre todo que tu nombre no sea vituperado por nuestra causa. Te agradecemos, Señor, por estos espacios. Gracias por la enseñanza, Señor. Gracias por la disposición de los corazones de las personas que enseñan aquí, Señor. Gracias por lo que has hecho en cada una de las vidas de ellos y te agradecemos por lo que haces diariamente en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos y te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Que esté muy bien. Entonces, Nos falta nuestro saludo final. ay, nuestro saludo final, pero es que siempre le digo aquí. Es firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Amén. Bendiciones. Tenemos un coro, hermano, ¿cómo lo vamos a perder? Nos vemos mañana, Dios mediante, hermanos, que estén bien. Amén. Bendiciones. Chao.